Bienvenido de vuelta, niños y niñas, a otro video más de Castle Comics. Este día, yo, el James, y yo, el Ausen, los llevaremos a la terrorífica historia de cómo nacieron y murieron los cómics de terror. El terror es algo que siempre ha llamado la atención del ser humano. Desde tiempos antiguos, las historias de miedo han estado presentes en las culturas de todo el mundo, pero es en el siglo XX cuando el género realmente encuentra su lugar en el entretenimiento de masas. A partir de los años 40, el horror se consolidó como uno de los géneros más redituables, tanto en el cine, la literatura y, por supuesto, en los cómics. Sin embargo, a pesar de su popularidad, el terror es uno de los géneros más complicados de manejar de manera efectiva. Sus reglas son claras, pero lograr ese sentimiento de miedo en el espectador no siempre es sencillo. Uno de los ejemplos más claros de cómo el terror puede ser influyente y revolucionario son los cómics de Cuentos de la Cripta, de 1946 a 1955, una serie que marcó un antes y un después en la narrativa gráfica del terror. Aunque su tiempo en las estanterías fue relativamente corto, su impacto sigue siendo palpable hoy en día. Los orígenes de los cómics de terror de EC Comics, publicados por Educational Comics, que más tarde pasó a llamarse Entertainment Comics, Cuentos de la Cripta se destacó por aprovechar la poca regulación y censura de la época. Los cómics de terror en ese entonces no tenían precedentes, y fue precisamente esa falta de restricciones lo que permitió que sus creadores se atrevieran a mostrar imágenes perturbadoras, temas oscuros y un estilo visual impactante, lleno de violencia gráfica y gore. Nunca antes se había visto algo igual en un medio tan accesible como el cómic. No solo Cuentos de la Cripta, sino también otras series de ese como Bóveda del Horror, Vault of Horror, y La Persecución del Terror, The Hunt of Fear, desafiaron las normas establecidas y ampliaron los límites de lo que se podía contar visualmente. En resumen, son los Mortal Kombat de los cómics. Una experiencia prohibida pero irresistible. Lo más curioso de todo esto es que estos cómics no estaban realmente destinados a los niños, aunque muchas veces eran comprados por ellos. Las temáticas que abordaban, como asesinatos, traiciones y horrores sobrenaturales, estaban claramente fuera de lo que se consideraba apropiado para la audiencia infantil. Sin embargo, los niños de la época sabían que no debían estar leyendo estas historias, lo que las hacía aún más atractivas. La moda, el deseo de experimentar algo prohibido, incluso el riesgo de ser castigados por sus padres, pesaban más que el miedo a las reprimendas. En un tiempo en que la televisión estaba empezando y el cine de terror era aún bastante limitado en su explicitud, los cómics ofrecían un tipo de terror visual narrativo que se sentía más crudo y visceral. Era el último grito de la moda en la cultura pop y no es para menos. Las historias contaban con una calidad sorprendente tanto en su escritura como en su arte, con artistas como Johnny Craig y Alt Feldstein, dejando su huella imborrable en la estética del horror. La censura que propició un legado. La popularidad de estos cómics no pasó desapercibida para los sectores conservadores de la sociedad. Eventualmente, el auge de estas publicaciones llevó a una creciente preocupación por su influencia en la juventud, lo que resultó en la creación de Comics Code Authority en 1954, un organismo de censura que prohibió muchas de las temáticas que Cuentos de la Cripta popularizó. Este fue el golpe final para EC Comics y, como consecuencia, estas historias dejaron de publicarse, mas nunca dejaron de leerse. Sin embargo, aunque su historia fue corta, el impacto de Cuentos de la Cripta sigue vigente hasta el día de hoy. No solo sentaron las bases para el horror gráfico, sino que inspiraron a futuros creadores a explotar el terror de maneras arriesgadas. Su legado no quedó completamente enterrado, y a lo largo de las décadas siguientes, las historias se fueron revalorizando, en gran parte debido a su impacto en la cultura pop y su influencia en generaciones de creadores de terror. Republicaciones. En las décadas posteriores a su cancelación, las historias de Cuentos de la Cripta empezaron a ser republicadas por varias compañías que adquirieron los derechos para hacerlo. A mediados de los años 60 y 70 hubo un creciente interés por los cómics de EC, particularmente debido a la influencia de figuras como William Gaines, el editor original de EC Comics, y su papel en la industria del entretenimiento, especialmente con la revista Mad, que sobrevivió a la censura. En los últimos años, compañías como Dark Horse y Fantagraphics también han estado involucradas en la republicación de estos cómics clásicos. Fantagraphics, una editorial conocida por su dedicación en preservar la historia del cómic, ha lanzado varias ediciones con el arte restaurado y los colores originales, atrayendo a los fanáticos de las versiones vintage.
Influencia en el cine, la TV y los cómics actuales. El formato de historias cortas con finales retorcidos ha sido retomado por series como Black Mirror o Love, Death and Robots, que aunque se centran en la ciencia ficción, heredan esa estructura moralizante y los giros inesperados que caracterizaban a los cómics de DC. En el cine, directores como George E. Romero o Sam Raimi han citado a los cómics de terror de DC como influencia clave en su trabajo, con películas como Creepshow rindiendo homenaje directo a este estilo de narración. Un ejemplo más reciente de cómo estos cómics siguen influyendo en la narrativa de terror es Red Room, 2022, una serie de cómics que lleva el gore y el horror gráfico a niveles extremos, claramente inspirada por la transgresión y el impacto visual que Cuentos de la Cripta introdujo hace décadas. Cuentos de la Cripta no solo definió el género del terror en los cómics, sino estableció las bases de lo que el horror gráfico podía alcanzar, y su legado sigue presente en la cultura pop de hoy. A través de películas, series y cómics actuales, el impacto de estas historias sigue asustando y fascinando a nuevas generaciones.